Dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, mi Señor maravilloso. Aquí estamos, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Nuestra alma está sedienta de ti, Señor, y solamente tus palabras son espíritu y son vida para nosotros. ¿A quién iremos?, dijeron los discípulos, y nosotros decimos de la misma manera: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros? Gracias, Señor, porque tú eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Usted sabe que hoy en día se habla mucho acerca de la guerra espiritual. En las librerías hay cantidades de libros que enseñan acerca de demonología. La verdad no sé dónde lo sacan porque en la Biblia no encontramos muchísima información acerca de eso. Si no está en la Biblia es porque no es importante. Recuerde que lo que no está en la Biblia es porque no es tan importante. Amén. Si fuese así, entonces el Señor nos lo mostraría. Hablan acerca de sus nombres, sus funciones y todas esas cosas. Ahora, es vital para nosotros entender que los enemigos a quienes nosotros nos enfrentamos no son meramente ideas humanas ni religiosas, porque muchas veces piensa que es un poco como de mitología hablar acerca del diablo y esas cosas, pero no es así, son una realidad. Nunca debemos vivir nuestra vida en los extremos. Recuerde que hay un extremo donde todo es reprender demonios, todo es el diablo, demonio de esto, o sea, una cantidad de demonios, pero no podemos irnos al extremo donde nosotros obviemos su existencia y su peligrosidad. Amén. No podemos obviar que existe un mundo espiritual real donde hay ángeles y demonios. A lo largo de las Escrituras vemos que la obra del enemigo ha destruido la vida de muchos hombres. Vemos esto desde el mismo inicio de la creación, cuando Satanás engañó a Eva, y esto trajo como resultado la caída espiritual del hombre. Todos los hombres de Dios a lo largo de la historia fueron engañados por Satanás y esto trajo terribles consecuencias a sus vidas. Vemos la obra del maligno. Por ejemplo, veamos la obra del maligno en el primer asesinato de la historia, cuando engañó a Caín para que matara a su propio hermano. Juan 8:44, miren lo que dice el Señor, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, él está hablando con los fariseos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué le dice los deseos de vuestro padre queréis hacer? Porque ellos, ¿qué querían hacer con él? Querían matarlo. Y entonces dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Pero un poquito atrás dice, él ha sido homicida desde el principio. O sea que ¿quién estuvo detrás del homicidio de Abel? ¿Quién estuvo ahí? Fue Satanás, fue el diablo. Ahora, decía un predicador que nosotros ponemos el fuego y el diablo pone la gasolina. Así que esto es una cosa terrible. No podemos nosotros pensar que todo es del enemigo, pero no podemos obviar también que hay una influencia diabólica en muchas cosas y hay batallas espirituales que nosotros libramos. No se olvide, siempre me llama la atención eso, él dijo eso, nosotros ponemos el fuego y el diablo pone la gasolina. No tiene versículo, pero se oye tremendo. Dice Lucas 22, del 1 al 4. Para que veamos un par de cosas acerca de esto, dice la Biblia, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Fíjense, miren lo que querían los sacerdotes, querían matarlo. Por eso les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, él es homicida desde el principio. Y miren el verso 3 lo que dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. La Biblia dice que cuando él comió el pan, dice que Satanás entró en su corazón. Pareciera que habla en un sentido plenamente literal, porque a veces pensamos que una persona solo está endemoniada cuando lo vemos, pues esas cosas que vemos, ¿verdad? Endemoniados.
Pero hay personas que pueden estar bajo la influencia del maligno y no pareciera. Por eso necesitamos el discernimiento de espíritus en nuestra vida. Amén. Ahora, en Hechos capítulo 5, versículo 3, esto pasa con los primeros cristianos. Miren lo que dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? La labor, mira, el trabajo de nuestro enemigo es engañarnos. Esa es la labor primordial de nuestro enemigo, engañarnos, poner en nuestro corazón mentiras. Por eso es que él dijo, él es el padre de la mentira y todo lo que sale de su boca es mentira. Amén. Entonces nuestro enemigo es una realidad con la que tendremos que luchar cada día de nuestra vida. Ahora, no vine esta noche para hacerlo entrar en temor. Todo lo contrario, a través de las Escrituras vamos a descubrir qué es lo que debemos de hacer para vencer a este terrible enemigo. Porque muchas veces menospreciamos el poder del engaño que tiene Satanás. Pero yo se lo he dicho muchas veces, si nuestros padres fueron engañados en perfección, usted se imagina nosotros cómo estamos expuestos si no aprendemos a depender del Señor todos los días de nuestra vida. Entonces, lo primero que dice Santiago, este versículo que leímos, ese es el manual de guerra espiritual. No vaya a las librerías a buscar porque hay manuales de guerra espiritual, cómo orar y cómo, pero eso no es bíblico, es simplemente pensamientos humanos, opiniones humanas, pero aquí Santiago dice, someteos pues a Dios. ¿Qué es lo primero que dice? Someteos. Esta palabra tiene que ver con subordinarse. Tiene que ver con vivir bajo el gobierno, bajo el señorío de Dios. Lo que está diciendo es, vivan bajo el señorío del Señor. Que Cristo los gobierne cada día de sus vidas. Tiene que ver con poner nuestro cuello al yugo del Señor. Muchas veces el Señor confrontó a Israel por ser personas duras de cerviz, de ser duras de cuello. Fueron acusados de no llevar el yugo del Señor sobre sus vidas. Entonces, la razón por la cual nuestro enemigo gana ventaja sobre nosotros es porque a nosotros no nos gusta el sometimiento. No nos gusta el sometimiento. No nos gusta el gobierno. No nos gusta que nos gobiernen. Desgraciadamente nos gusta vivir como nos da la gana. Y ahí es donde perdemos nuestras batallas. El Señor Jesús dijo, ¿se acuerda lo que Él dijo? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo que el Señor dice es, sométanse a mí, subordínense a mí, vivan bajo mi autoridad, vivan bajo mi gobierno, bajo mi señorío. Eso es lo más importante para nosotros en nuestra batalla que vamos a librar todos los días. Debemos de asegurarnos cada día de venir delante de Dios y decirle, Señor, aquí está mi cuello, ponme tu yugo. Amén. Por eso el Señor dijo en la oración que debemos de orar, venga tu reino. Señor, que tu reino se establezca en mi vida. No quiero yo tener, Señor, orgullo, arrogancia en mi vida y vivir como yo quiero, como a mí me da la gana, porque si vivo de esa forma, cosas terribles van a pasar en mi vida. El Señor Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, lleven mi yugo sobre ustedes. Porque si no llevamos el yugo del Señor sobre nuestras vidas, entonces quedamos nosotros expuestos a la mentira de nuestro enemigo. Quedamos expuestos, totalmente expuestos. Una persona que vive sin el señorío de Cristo queda expuesto terriblemente a las mentiras de Satanás. El que lleva el yugo de Cristo sobre su cuello será usado por Dios. El que no lleva el yugo de Cristo será usado por nuestro enemigo. Es algo que nosotros debemos de entender. Aquí no hay, hermanos, términos medios. O nos usa el Señor o nos usa el otro. Fíjense que dice la Biblia, es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Era necesario que el Señor fuese entregado, pero hay de aquel por quien fue entregado el Señor. Mire cómo terminó Judas,
Judas terminó ahorcándose. A eso lo llevó su pecado. Y no fue ese pecado de ese momento, sino dice la Biblia que él ya venía sustrayendo de la bolsa, era ladrón, tenía mucho pecado este hombre en su vida. Y terminó suicidándose, terminó ahorcándose. El que lleva el yugo de Cristo sobre su cuello será usado por el Señor. El que lleva el yugo de Cristo sobre su cuello vivirá bajo la protección del Señor. Dice la Biblia, el que habita bajo el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, así se va. El que habita al abrigo de Dios, ¿qué hará? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, ¿cómo diré? Roca mía y Señor mío, tú me gobiernas. Mi protección no viene de saberme el Salmo 91, sino de vivir bajo la sombra del amado, vivir bajo el señorío de Cristo todos los días de mi vida. Porque esta es una batalla de todos los días. Amén. Todos los días vamos a batallar. Entonces, someterse al Señor tiene que ver con obediencia. Una obediencia total y absoluta a los mandamientos del Señor. No se trata, hermanos, de sabernos la Biblia de memoria. Eso no es lo que hará que nuestro enemigo retroceda, sino que lo que hará que huya de nosotros es la obediencia a los mandamientos del Señor. No se trata de saber cuánto sabemos de la Biblia, sino cuánto obedecemos de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Por eso cada vez que seamos tentados por el enemigo, cada vez que venga el engaño del enemigo, ¿qué debemos de hacer? Debemos de usar la palabra del Señor. Pero recuerde que nuestro enemigo sabe si nosotros llevamos el yugo de Cristo o no lo llevamos. Lucas capítulo 4 del versículo 1 al 13. Aquí narra el episodio de cuando Jesús fue tentado, fue probado en el desierto. Dice la Biblia, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Verso 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Verso 4. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 8, ¿qué dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó al diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guardará. Miren cómo se sabe la Biblia. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Verso 12, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Qué fue lo que hizo? Él lo rechazó con la palabra de Dios. No le dijo, te reprendo. Porque hoy en día en eso consiste la guerra espiritual, en el reprender demonio. Es una reprendedera.